empezar con Lucas capítulo 4, verso del 1 al 2. Vamos a ver cosas interesantes sobre el ayuno. ¿Okay? Tal vez no nos va a alcanzar el tiempo para poder dar a profundidad esta enseñanza sobre el ayuno, pero bueno, lo vamos a estar haciendo en estos días también en el culto para poder aprender muchísimas cosas más. Allá todavía continuamos en ayuno, estamos en el día de ayuno, así que Dios fortalezca a todos aquellos que han dispuesto su corazón para apartar un tiempo para el Señor. Amén. Adelante, hermano Manuel, pasa por la bendiga. Estamos en Lucas capítulo 4, verso 1 al 2. La palabra se va a leer siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vamos a orar. Padre mío, Dios de los cielos, una vez más nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío, reconociendo que tú estás presente en este lugar, en la casa tuya, junto a tus hijos, Padre mío, que en este día están en sacrificio. Bendito Dios, seas tú, Señor Dios mío, abriendo el entendimiento de cada uno de ellos, para que puedan crecer, bendito Padre, en el conocimiento de tu palabra, y cada día, Padre mío, puedan crecer, bendito Dios, hasta alcanzar la estatura de varón perfecto. Haga tú, Señor Dios mío, en este día misericordia, y sea, Señor, un ayuno de bendición, un ayuno, Señor Dios mío, de fortaleza, y un ayuno, Padre mío, que tenga esa victoria que, Señor, tu pueblo está pidiendo. En esta hora que sea tu Santo Espíritu dirigiendo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bien, ¿qué es lo que deberíamos hacer antes de entrar a ayunar? ¿Qué es lo que primero se tiene que hacer? Supongamos que no diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer ayuno. Bueno, voy a ayunar porque, bueno, se ha programado ayuno para tal día. Bueno, y por eso los cristianos ayunamos. Mucha gente lo hace así, muchos cristianos ayunan porque la iglesia ya programó y entran en el ayuno, ¿no? Pero hay cosas interesantes que nosotros tenemos que hacer antes de poder entrar en un ayuno, para que el ayuno tenga el respaldo, porque el ayuno es una actividad espiritual, no es una actividad común y corriente que podemos hacerlo como trabajar en el campo, cualquier cosa que se pueda hacer humanamente con nuestras fuerzas o con nuestra inteligencia. El ayuno es una actividad espiritual para lo cual requiere también necesariamente hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra. Mire Jesús, el gran ejemplo del ayuno que él empezó. Dice la Biblia que él empezó su ministerio ayunando, ¿verdad? Pero para poder ayunar, para poder entrar en ayuno, ¿qué es lo que Jesús hizo? Y aquí debería ser esto una alerta para todos nosotros, para poder ser guiados en un ayuno. El ayuno no se hace porque nosotros queramos. El ayuno no puede ser, bueno, yo sabes que tengo un problema, falta dinero, voy a ayunar. Mucha gente dice, tengo un problema y bueno, me falta plata, voy a entrar en ayuno. Y no se ayuna por esas cosas. El ayuno, según lo que vemos aquí, tiene que ser Dios quien te dirija a entrar en un ayuno. O sea, el Espíritu Santo, porque aquí dice, mira, nos podemos ver, Jesús primero, lleno del Espíritu Santo. O sea, no estaba simplemente porque él quiso entrar en ayuno porque, bueno, va a ir a pelear contra el diablo. No, sino que Jesús, lleno del Espíritu Santo, que dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para que ayude. O sea, el Espíritu Santo fue el que puso en el corazón y dirigió al maestro a entrar en ese ayuno, en un ayuno prolongado, en un ayuno en el cual él sería tentado los 40 días por el mismo diablo y por todos sus demonios y huestes. O sea, para poder entrar en ayuno, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. Porque mucha gente dice, bueno, voy a ayunar, ¿sabes qué? No voy a ayunar 2 días, voy a ayunar 3 días, voy a ayunar 7 días porque se le ocurre, porque algunos dicen, bueno, si el hermano ayuna 2 días, yo voy a ayunar 3 días, porque piensan que el ayuno es una competencia. O mucha gente entra en ayuno porque, bueno, yo quiero ser espiritual,
espiritual, quiero que Dios derrame sus dones sobre mí, quiero tener un don de poder predicar, quiero hacer milagros, sanidades. Y muchos cristianos tienen ese concepto y esa mentalidad que van a ayunar para que, tengan poder para poder hacer las cosas. Y ese es un grave error de los cristianos, porque el ayuno no se trata de nosotros querer hacerlo, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo para que el Espíritu nos respalde. Porque mucha gente, por ejemplo, ¿sabe qué? Voy a hacer 7 días de ayuno y a los 3 días de ayuno luego entran en problemas. Muchos cristianos han abandonado su ayuno y han quebrado su ayuno, no han completado el ayuno que ellos han dispuesto porque no fueron dirigidos por el Espíritu, cortaron incluso antes del tiempo, porque ese ayuno no tiene ningún provecho. Porque para poder entrar en ayunar, Jesús es el modelo. Jesús, antes de entrar a ese ayuno, dice que el Espíritu Santo lo dirigió, y es más, él ya estaba lleno del Espíritu Santo, se había llenado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no nos dirige, nosotros lo vamos a hacer en nuestra carne, en nuestra humanidad, y nos vamos a debilitar. Ese es el gran error de muchos cristianos, de entrar en un ayuno y luego a veces se enferman, se debilitan y siguen con el mismo problema. Nada cambia, todo sigue igual. Pero la Biblia dice que el ayuno derriba fortalezas, que el ayuno hace algo en el mundo espiritual, lo hace. ¿Cuándo? Cuando nosotros hemos ido a ayunar guiados por el Espíritu Santo. Porque no se ayuna por una necesidad. Muchos cristianos tienen esa mala costumbre, o no se les ha enseñado, no se les ha discipulado de por qué, los motivos, las razones, los fundamentos de poder entrar en el ayuno. ¿Ok? Entonces vamos empezando con eso. ¿Ok? Ya sabemos lo primero que tenemos que hacer. Antes de yo entrar en un ayuno, yo tengo que orar bastante. ¿Cómo así? Yo tengo que orar y pedirle que el Espíritu Santo me guíe, porque Él nos va a guiar. Él nos va a guiar, nos va a poner incluso los días, que voy a ayunar 2 o 3 días, y nos va a decir qué fecha. Porque hay gente que dice, ¿sabe qué? Voy a ayunar el día martes, el día miércoles, ¿no? Y nosotros lo hacemos en nuestro pensamiento. Pero el diablo se interpone, ¿no? Y a veces afecta cosas, y a veces, yo sé que una hermana va a hacer un ayuno, pero puede hacer ayuno tal fecha, y el marido se levanta y hace problemas, o los hijos también, y pierden su ayuno. Pero distinto cuando el Espíritu te pone los días, ¿no? La cantidad, la fecha en que tú vas a entrar en ayuno, para poder que el Espíritu Santo te pueda proteger y respaldar también, porque Jesús estaba protegido también, estaba guiado, como lo vamos a ver más adelante. O sea, todo eso es importante que nosotros entendamos. No solamente se trata de ayunar por ayunar, porque mucha gente no ayuna, mucha gente está solamente pasando hambre. Ese es el problema de mucha gente en la iglesia. Pasa hambre, pero no está ayunando. Ayuna porque quiere tener dinero. Ayuna por motivos que no están respaldados en la Biblia. El ayuno tiene propósitos por el cual nosotros debemos ayunar. Amén. Yo no voy a ayudar porque, me botaron del trabajo, no puedo ayudar por eso. Debo orar por eso sí, pero no ayudar por eso. Porque Isaías 53 habla claramente cuáles son los fundamentos, los motivos por el cual yo debo ayudar. Desatar las ligaduras de iniquidad. O sea, mucha gente entra a un ayuno de la manera equivocada. Y ahí es donde vienen los problemas. Algunos se enferman de gastritis, otros tienen un montón de problemas. Pero el ayuno, si es un ayuno respaldado por Dios, no te va a causar ningún perjuicio. Al contrario, te va a causar bendición. ¿Por qué? Porque es Dios el que ha puesto y que ha dirigido. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces vamos aprendiendo. Antes de poder entrar en un ayuno, lo primero que tengo que hacer es orar. Porque Jesús oró, ¿no? Él se preparó. Y una vez lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu lo guió para que entre al desierto a entrar en ese ayuno. No fue él que dijo, ¿sabes qué? Ahora sí voy a ayunar, ya me bauticé y el Espíritu Santo vino sobre mí, ahora voy a ayunar. No dijo así. Ahí dice la Biblia claramente, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. No hizo su voluntad, ¿ve? No hizo lo que él quiso. Y de esa misma forma, nosotros tenemos que seguir el patrón de la Biblia. ¿Ok? Antes de entrar en el ayuno, yo empiezo a orar, a pedirle a Dios que me dirija
los días que voy a ayunar, la fecha que voy a entrar en ayuno. Por eso nosotros programamos con tiempo, pedimos la dirección a Dios para ver qué fecha una vez, y Dios nos pueda respaldar, y estamos orando para que Dios nos respalde. Porque mucha gente a veces cuando va a entrar ya tiene hambre, Señor. Usted no ha visto que mucha gente viene a la iglesia el día de ayuno y tiene hambre. No debería tener hambre. ¿Por qué? Porque no se ha preparado. Hay que, aquí, todo, escuchen bien, todo, para hacer cualquier cosa tiene que haber una preparación, una disposición. Hay mucha gente que viene al ayuno y tiene sueños. ¿Por qué cree que pasa esas cosas? Porque no se ha preparado. O sea, el ayuno, vuelvo a repetir, es una cosa espiritual y es bastante delicada, no es cualquier cosa, ¿no? Muchas veces, en los ayunos, a veces tenemos que dar tiempo a los hermanos, porque ya los hermanos no resisten y no dan, porque no se han preparado. Ese es el detalle, ¿no? Saben que van a ayunar, duermen tarde, y su cuerpo está cansado, y vienen con sueño, vienen con pereza y contagio. Así jamás ayunaban los judíos se preparaban con tiempo. Nosotros los judíos somos bastante negligentes y no nos preparamos. Por eso que el ayuno no es cualquier cosa, es algo que nosotros tenemos que ser dirigidos, orar primero para que el Señor nos dirija, cuándo vamos a entrar en ayuno, y sea Dios quien nos respalde y el ayuno tenga bendición al final. Primer punto, ¿ok? Bien, continuamos. Miren, el ayuno, ¿qué es el ayuno? El ayuno, si bien es cierto, es el que nos fortalece nuestro espíritu. ¿Para qué sirve el ayuno? Sirve, anote ahí, para fortalecer nuestro espíritu. ¿Qué más? El ayuno nos permite acercarnos a Dios. Estamos dando la definición de qué es un ayuno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le estamos pegando el alimento a nuestro cuerpo físico y le estamos dando prioridad a nuestro espíritu para tener una intimidad y búsqueda con el Señor. Eso es el ayuno. O sea, yo me desconecto a través del ayuno de las cosas materiales y me conecto con Dios. Durante cierto tiempo, durante todo un día, durante 2 días, durante 3 días, me conecto con Dios. Y en un ayuno yo tengo que solamente estar dedicado a las cosas del Señor. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas y no se dedica a las cosas del Señor. Amén. Al abstenernos, y bueno, vamos a ver los tipos de ayuno que hay. Podemos atenderlo de manera parcial o de manera completa en el ayuno, tanto de comida como de bebida. El ayuno también, si usted no lo ha notado, tiene también algunos frutos interesantes, como por ejemplo, el ayuno purifica nuestro organismo. Es importante que nosotros ayunemos. ¿Por qué? Porque al ayunar, al llenarnos de alimentos, nuestro cuerpo, que es una máquina, también va a descansar y empieza a purificarse. Hay una palabra que se llama sofaje, no recuerdo cuál es el término médico, donde la ciencia recién ha descubierto, y escuche bien esto, que cuando una persona por 16 horas, escuche, cuando alguien por 16 horas se atiene de alimentos, el mismo cuerpo empieza a comerse las células muertas. Nosotros somos personas con muchas células, millones de células en nuestro cuerpo. Por eso que esas células que mueren, salen las arrugas, nos enfermamos. Y cuando una persona por 16 horas, autofagia se llama la palabra, autofagia. Búsquenlo, los médicos recién se ha descubierto esto, que cuando una persona por 16 horas deja de comer completamente, ¿qué pasa? El organismo se empieza a comer. Las células empiezan a comerse las células muertas, nuestro mismo cuerpo, y se empieza a dar algo llamado regeneración. Por eso que hoy la gente, incluso hasta los ricos, ayunan, ¿no? Ellos ayunan no por querer las cosas del espíritu, sino porque se han descubierto que cuando alguien ayuna, rejuvenece. Por eso que la gente atea, la gente atea también ayuna. Los ricos que se cuidan, los famosos, también ayunan. ¿Sabía usted eso? ¿Quiere usted mantenerse joven? Ayune. Pero esa es la consecuencia de entrar en un periodo de ayuno. Nosotros no ayunamos para perder peso,
ayunamos con un propósito, que viene como un plus que Dios nos da en el ayuno, el poder nosotros limpiar y purificar nuestro organismo. ¿Entienden? O sea, el ayuno tiene un montón de beneficios que si la gente, los cristianos entendieran eso, bueno, no se les enseñaba a la mayoría de cristianos eso. Hoy que la gente sepa, va a empezar a crear ayunar, pero el propósito del ayuno no es que nosotros recomendamos o bajemos de peso. El ayuno tiene un propósito espiritual. Recuerden que es una actividad espiritual. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, verso 25 hasta el 27. Vamos a hacer esto como una enseñanza completa en estos días, ya después que acabemos la historia del libro de los Hechos. Solamente vamos a dar algunos puntos, cosas interesantes. Ya que lo de avanzar tienen que también descansar para noche, porque hoy tenemos culto. Pero vamos a ver algunas cosas interesantes. ¿Ya? 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En el ayuno tenemos que abstenernos de todas las cosas que no convienen. Ellos, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué estaba diciendo? El apóstol Pablo estaba acá, mucha gente no la vi. Golpeo mi cuerpo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo se tiraba puñetes al cuerpo? ¿A qué se estaba refiriendo? Ayuno. La única manera de golpear este cuerpo, esta carne, es a través del ayuno. Aquí el apóstol Pablo, muchos nunca han visto esto, no lo han visto. Aquí Pablo está hablando de ayuno. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque eso es el ayuno. Nos afligimos como siervos, nos humillamos. ¿Qué más? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? A través del ayuno, yo sujeto mi carne. El ayuno, otra nota ahí, otro beneficio, nos permite sujetar esta carne. ¿Okay? El ayuno es uno de los medios por el cual nosotros podemos sujetar la carne. Cuando usted quiere pecar, porque nosotros los cristianos no estamos libres o ausentes de pecado. El hecho de ser pastor, evangelista, estar usted 10 años en la iglesia, no quiere decir que a usted no le va a venir un mal pensamiento. El diablo le va a tentar y su carne va a querer pecar. ¿Por qué creen que pastores caen de la gracia? Ministros, siervos caen de la gracia. ¿Por qué? Porque recuerden, ha nacido nuestro espíritu cuando venimos a Cristo, pero la carne no. La carne jamás ha sido regenerada. El alma sigue siendo todavía perversa. Necesita ser controlada y llevada a la cruz cada día de Jesús. Cada día. Tomar la cruz y seguir a Jesús. La carne necesita ser controlada, porque por muy ministro que sea, hombre de Dios, mujer de Dios, tu carne va a querer siempre pecar. Por eso el apóstol Pablo dice que golpeaba su cuerpo, o sea, que lo metía en ayuno. ¿Por qué? Porque si no se metía en ayuno, su carne iba a estar más fuerte que su espíritu. Eso es lo que dice ahí, ¿ok? Porque no vaya a ser que yo, siendo el apóstol Pablo, el que hizo milagros hasta levantó muerto el apóstol Pablo, al final vaya a ser eliminado. Pablo nos enseña aquí y nos habla sobre ayuno. Mucha gente solamente ha hablado de la primera parte de este verso. Nosotros nos centramos, porque aquí hay varios mensajes. Aquí Pablo está hablando esencialmente del ayuno, que sirve para sujetar nuestra carne. Entonces, es necesario que yo esté en ayuno. Claro, el apóstol Pablo ayunó, empezó, y hemos visto la enseñanza de los libros de Hechos, que cuando se convirtió, recién convertidito Pablo, se metió 3 días de ayuno, recién convertidito. Hay gente que lleva 10 años y nunca lleva 3 días. Y eso debería ser un acto para nosotros. Yo no tendría la cara de decir que hablar esto si no hubiese ayunado por 3 días. Yo recién cuando me convertí, entramos en nosotros también en ese tipo de ayuno. Y
Es un ayuno que rompe las ligaduras, es un ayuno que nos consagra a Dios. A la gente se le hace difícil en este tiempo ayunar 3 días. Deberíamos nosotros ya haber ayunado 3 días y luego ir escalando 4, así. Pero la gente solamente ayuna horas, desde las 8, algunos vienen a las 10 y a las 5 ya se quieren entregar su ayuno. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está acostumbrado, no está adaptado, no está preparado. ¿Ok? Y lo que están haciendo es, como vuelvo a decir, están pasando hambre. Muchos cristianos en las iglesias pasan hambre, no están ayunando. No son dirigidos, no se consagran. Por ejemplo, para alguien, cuando alguien quiere entrar en ayuno, debería siempre, como Gigi Ávila aconsejaba, él escribió un libro sobre el ayuno del Señor. ¿Lo han leído? Sería bueno que lo lean, el ayuno del Señor. Pero primero lean la Biblia, dice. No me lean ningún libro hasta que primero no hayan leído toda la Biblia completa. Ese es el requisito. Si no han leído toda la Biblia, ¿cómo van a leer el libro? Primero necesitan leer la Biblia para saber quién escribe es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque una vez leyendo la Biblia, cuando tú leas un libro, sabrás si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque lo vas a comparar con la Biblia. Pero si no conoces la Biblia, lo que te diga, leas un libro, tú vas a acatar o aceptar lo que ese libro te diga. No importa lo que yo diga, no importa quién lo haya escrito, si lo haya escrito Edgar Blue. Si tú no lees la Biblia, no sabrás si lo que la persona está escribiendo está correcto. La única manera de saber si está bien es cuando tú lo compares con la Biblia. Por eso hemos dicho siempre, el requisito es poder leer, haber leído toda la Biblia, para poder saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Pero ya en uno de sus libros escribió eso, ¿no? Es más, él aconsejaba, cuando un hermano o una hermana sienta hacer un ayuno, debería pedir a un ministro que le unja y le pida que le respalde para que entre en ese periodo de ayuno. Porque recuerda, el ayuno es una guerra espiritual. Tú vas a entrar en guerra, el diablo va a hacer, escucha, el diablo va a hacer lo imposible para que tú rompas tu ayuno, para que tú pierdas tu ayuno. Hay gente que termina y entrega el ayuno, pero ya lo tiene perdido. Antes de entregar ya su ayuno está perdido. ¿Por qué? Porque el diablo va a hacer muchas cosas, mucha gente no entiende eso. El ayuno es la más grande bendición que nos permite sujetar nuestra carne. Por eso el diablo siempre va a hacer oposición para poder que el ayuno salga mal o que hagamos mal en el ayuno. Y para eso siempre, bueno, Gigi le aconseja, ¿no?, que debe ser ungido para que tú puedas entrar en ese periodo de 2 o 3 días de ayuno, que es un periodo ya largo, no es un simple día de ayuno. Entonces que alguien ore para que pidiendo protección del Santo y la dirección del Espíritu Santo, porque no es cualquier cosa. Y sobre todo, nosotros tenemos que entrar en oración, el que va a ayunar, para pedir, así como Jesús pidió la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le guió y le llevó él mismo a que ayune los 40 días. No fue Jesús el que dijo que quiso ayunar los 40 días, el Espíritu le llevó, le mostró, le indicó los días que tenía que entrar en el ayuno. Es así donde nuestro ayuno va a tener la victoria y el respaldo de parte de Dios. Amén. Bien, continuamos. Vamos a ver. ¿Para qué yo debo ayunar? ¿Para qué más voy a ayunar? Punto número 1. Para solicitar camino derecho o un camino recto, un camino correcto. No solamente se ayuna por lo que dice Isaías. Yo ayuno para solicitar un camino derecho. ¿Cómo hacemos entenderlo? Vamos a la Biblia. Esdras, capítulo 8, verso 21. Luego veremos los tipos de ayuno si nos alcanza el tiempo, que no lo dejaremos para otra enseñanza. Esdras, capítulo 8, verso 20. ¿Alguien ha leído el libro de Esdras? ¿Saben quién fue Esdras? Hermana Fiorella, ¿qué me podría decir del hermano Esdras? ¿Quién fue Esdras en la Biblia? Bueno, Esdras fue un sacerdote, fue un escriba y un líder judío en el Antiguo Testamento. Fue usado por Dios para poder ministrar en el tiempo que Israel volvió nuevamente a su nación. Vamos a leer, ¿ya? Esdras 8:21. Dice: y publiqué ayuno allí junto al río, que dice Ahava. ¿Dónde lo hizo? No lo hizo
en el templo del Señor. Porque usted puede ayudar en su casa. Muchos cristianos solamente quieren la iglesia. Tú puedes ayudar en tu trabajo. Claro. Porque a veces amerita, a veces, hay siempre hay gente que me dice, no, solamente se ayuda cuando está en la iglesia, porque cuando tú estás trabajando, te desconcentras. Pero si nosotros trabajamos todos los 5 o 6 días a la semana, no tenemos tiempo, y el Señor nos dirige a ayunar, tenemos que ayunar. Porque preferible es hacer un ayuno, aunque sea ahí con pruebas, a no hacer nada. Porque mucha gente no espera todavía estar en la iglesia. Es necesario, aquí, ¿dónde ayudaron? Junto a un río, no había templo. Y publiqué allí, dice, junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Qué dice? Para afligirnos. El ayuno es afligimiento. Y mucha gente en el ayuno, no, el ayuno está completo, no. En el ayuno uno viene, por eso mayormente en la ayuno es oración. Los judíos venían y se metían cuando llegaban al templo y se postraban. Y oraban 2 o 3 horas, se cansaban, se levantaban, se lavaban el rostro y volvían y nuevamente. No había nadie que predique ahí. El ayuno era oración. Algunos se tiraban con ceniza, arena y ceniza. ¿Por qué? Porque se afligían. El ayuno es humillación, es humillarse. El ayuno no es para tener poder, que la gente quiere, voy a ayunar porque quiero hacer milagros. Si ayunas así, tu ayuno no tiene validez delante de Dios. El poder viene como consecuencia, como un añadido que Dios da a lo que tú estás haciendo, a la humillación que tú estás teniendo. Pero si tú vienes porque quieres, bueno, yo voy a ayudar porque quiero ser pastor, claro, yo voy a ayudar porque quiero que mi marido cambie, no cambia, tú vas a cambiar tu marido. Entonces, esas cositas, tenemos que nosotros ver, por eso que mucha gente no tiene respaldo. No hay una respuesta, y no es que Dios no responda, es que nosotros estamos actuando mal. Las cosas vienen como consecuencia, ¿me entienden? Por eso Jesús dijo, primeramente buscar el reino de Dios y lo demás será añadidura. O sea, Dios te la da sin que tú la pidas. ¿Acaso uno no sabe que Dios, que tú estás pasando problemas en tu casa? Dios lo sabe, ¿no? Pero si tú dices, tú vienes a pedirle al Señor, cambia mi marido, cambia mi hijo. Entonces, tú estás yendo en contra de la palabra. Tú vienes a ayunar por lo que Dios te dice que tienes que ayunar. Lo demás Dios lo hace. ¿Me entiendes? Por eso que muchos ayunos nunca van a tener fruto. Bien, en el ayuno entonces yo me aflijo. Yo tengo que derramar mi alma, tengo que derramar lágrimas. Y hay cristianos que no lloran. Hay cristianos que muchas veces no lloran. Por eso, si la Biblia dice que Jesús lloró, muchas veces dicen, no, yo soy hombre, los hombres no lloran. Jesús lloró y usted no va a llorar. Nosotros debemos derramar también nuestra alma delante de Dios. Hermanos, yo siento llorar. Pues pide a Dios que llore de tu corazón. Es que a veces nuestro corazón se siente endurecido y necesitamos exigirlo. ¿Para qué? Mira, y aquí viene el porqué. ¿Para qué yo debo ayudar? Para solicitar de Él, ¿de quién? De Dios, el camino derecho para nosotros. Entonces, el motivo por el cual, en el punto número 1 dije, para solicitar un camino derecho, un camino recto. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, dime qué debo hacer. ¿Ok? Para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Por qué Esdras publicó y decretó ayuno de esta manera? Porque recuerden, les describo el programa ya que no han leído el libro de Esdras. Hay que leer la Biblia, hermano. La gente lee Mateo y se confunde con Mateo nada más. Y no salen de Mateo. Les encanta Mateo. Les encantan los salmos. Pero ¿quién habla de Joel? ¿Quién habla de Habacuc? No tenemos que saber la Biblia. Esdras, mire, les digo para que usted entienda. Israel había sido llevado cautivo por su desobediencia a Dios, por su pecado. Y estuvieron por largos años cautivos. Y cuando Israel ya sabía que eran esclavos,
esclavos iban y morían ahí. No tenían ninguna oportunidad de salvación, porque la nación que les había llevado era Babilonia. Era una nación dura, jamás podían escapar de ahí. La única manera era que Dios los saque. Cuando Israel ya no podía hacer más, y los humillaban y los maltrataban, Israel se acordó de Dios y se humillaron delante de Dios. Y es ahí donde Dios extendía su mano. Cuando Dios mueve su mano a misericordia y da la orden al rey, al nuevo gobernante, que deje ir al pueblo de Israel, Israel salió y ellos iban nuevamente a Jerusalén a restaurar el templo que había sido quemado, porque el templo de Dios fue quemado por la desobediencia de Israel. No sabían qué iban a hacer, no sabían que Esdras, como el líder, Esdras era el líder, era el sacerdote. No sabían, porque no había rey, no había pastor, los habían matado a los príncipes. Estaba el pueblo todo abandonado, solamente Esdras se levantó como un sacerdote y dirigía al pueblo. Y no sabía qué iba a hacer. Era un hombre, era un sacerdote, sí, pero era un hombre. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Publicó ayuno, ¿para qué? Para solicitar el camino derecho, para ver qué es lo que tengo que hacer. No quiero hacer lo que yo quiero, o lo que pienso, o lo que los demás digan, sino hacer lo que tú quieres. Quiero saber cuál es el camino correcto, cuáles son los pasos. Para eso se proclama el mundo. ¿Qué debo hacer, Señor, ante este problema? Señor, voy a entrar en ayuno para que tú me digas qué tengo que hacer. No hacer lo que yo pienso, sino lo que tú dices, para soltar el camino correcto, el camino derecho. Punto número uno. Punto número dos. Para que Dios nos sea propicio. Anote ahí. ¿Qué es propicio? Favorable, oportuno. El ayuno también es para que Dios nos sea propicio. Vamos a ver, Esdras 8:23. Esdras 8:23. Ya sabiendo esto, usted va a saber cómo ayunar y por qué debo ayunar. ¿Ok? Esdras 8:23. ¿Lo tiene? Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Qué significa esto? Que el ayuno también que nosotros hagamos es para que Dios nos respalde, para que el favor de Dios sea sobre nosotros. ¿Me entienden? Para eso también se ayuna, para que Dios nos sea. Dice, ayunamos y pedimos a nuestro Dios sobre este asunto, sobre el problema que había. Ellos pidieron la dirección de Dios y Dios les fue propicio, o sea, Dios los respaldó, Dios fue favorable, Dios permitió que ellos llegaran a Jerusalén y reedificaran nuevamente el templo. Entonces, otro de los motivos por el cual yo debo ayunar es para que Dios también nos sea propicio. Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo también hizo eso. El ayuno sirve para eso, para que Dios nos respalde. No podemos hacerlo en nuestra carne, no podemos hacerlo en nuestro intelecto, no podemos hacerlo con nuestra fuerza. Tenemos que hacerlo bajo el favor de Dios, bajo el respaldo de Dios. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican, dice la Biblia. O sea, el ayuno sirve también para eso, para que Dios nos respalde. Nosotros los predicadores, cada vez que vamos a ir a predicar, ya sabemos que tenemos que ayunar. Porque yo sé que no va a haber milagro. Yo sé que cuando pongo la mano nada va a pasar si yo pongo la mano. Dios tiene que respaldarme, ¿no? Y cuando yo administro a alguien, Dios tiene que hablarle a través de mi boca. Que no sea yo, Dios tiene que hablar. Y para eso tiene que haber el respaldo de Dios. Entonces, cada vez que yo voy a predicar, yo sé que tengo que hablar. Ya no espero que me hagan alguien y me diga, yo sé que tengo que hablar. ¿Por qué? Porque necesito que Dios me sea propicio, que Dios me respalde. Punto número uno, ¿están ustedes? ¿Qué sigue? ¿Para qué también ayunamos? Para echar fuera demonios. Estamos viendo, estamos dando todos los puntos, ¿no? Por los motivos por los cuales debemos ayunar.
echar fuera demonios. Marcos 9:29. Marcos 9:29. Yo sé que el calor es tremendo, hermano, pero ahí estamos. Marcos 9:29. A ver, habla su vida rapidísimo, hermano, para meditar. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino ¿con qué? Oración y ayuno. ¿Por qué dice oración y ayuno? ¿Por qué no solamente dice ayuno? Porque la oración está ligada al ayuno. ¿Me entiendes? Hay gente que le gusta ayunar, pero no le gusta orar. Entonces de nada hacemos su ayuno. Porque el ayuno es oración. Acá nosotros tenemos la costumbre de, bueno, en el ayuno le metemos alabanza, en saca hasta descanso, recreo. Por eso que el ayuno no está tan. ¿Usted ha visto en otras iglesias? Así no hay descanso. Directo, continúa el primer culto, segundo culto, inmediato. No hay que tiempo. Acá se llama acostumbrado. Está mal acostumbrado, pero cuando uno habla por ese efecto es difícil de enderezarlo. Hay que enderezarlo. Hay que construir muchas cosas. Dios nos ayude. ¿Por qué yo debo ayudarlo? También, según este pasaje, solamente hay demonios. Recuerden, ¿por qué dice este género? Es que hay varios géneros. Jesús, recuerden, esto sucedió cuando una mujer fue llevando a su hijo o a su hija, un hombre fue llevando a su hijo que lo sanaran, ¿no? Y dice que los discípulos empezaron a orar, porque ellos también reprendían demonios y vinieron a orar. Cuando el padre llevó a su hijo, Jesús no estaba, estaban los discípulos. Y los discípulos fueron, ¿no? Todos machazos a botar al demonio y reprendían y usaron el nombre de Jesús, una de las armas que ellos entregaron. Pero no pasaba nada. ¿Por qué no pudieron echarlos los discípulos? ¿Por qué creen que no pudieron echarlos? Más que fe, los discípulos habían ayudado. No ayudaron los discípulos cuando tuvieron conversación. ¿Recuerdan cuando vinieron y le preguntaron los discípulos, Señor, los discípulos de Juan ayudan y ¿por qué no ayudan? Y Jesús le dijo, es que ellos no pueden ayudar porque mientras el esposo está con ellos. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces ayudarán. Los discípulos oraban. Pero hasta que Jesús murió, no habían ayudado por esa. No ayudaron. Porque estuvieron de fiesta, porque el esposo estaba con él. ¿Ok? Por eso le decimos que uno de los candidatos que es la esposa son los dos apóstoles, pero eso no lo tengo. Entonces, cuando ellos quisieron reprender demonios, no pudieron. ¿Por qué? Porque les faltó el poder, el power. El poder que el ayuno da. Porque el ayuno da poder y autoridad. Dos cosas, el poder y autoridad son dos cosas distintas, no es lo mismo. El poder y la autoridad son dos cosas distintas que nosotros tenemos que buscar y que todo cristiano debe tener. Mucha gente solamente poder, pero no tiene la autoridad. Jamás tendrá autoridad a alguien que no se sujeta a una autoridad. Principio básico. Un día vamos a ver sobre el principio de la autoridad. Tú jamás tendrás autoridad si tú no te sujetas a una autoridad. Por eso que mucha gente dentro de las iglesias jamás crece. ¿Por qué? Porque no les gusta sujetarse. Yo no les sujeto a nadie. No quieren obedecer ni al pastor, ni a los hermanos, ni a nadie. Porque tenemos así, no se sujetan. Hacen lo que quieren, no piden permiso. Y eso se llama falta de discernimiento. Porque si yo un día quiero ser un siervo o una sierva de Dios, que Dios me use, yo necesito la autoridad. Si no tengo autoridad, jamás lo podré usar en mi vida. Y para poder estar bajo esa autoridad, yo tengo que estar sujeto a la autoridad que Dios nos ha puesto. Eso es algo que nosotros tenemos que saber ya desde básicos, son cosas básicas. Como siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando estaba el pastor Casimiro, yo tenía más conocimiento de las palabras del pastor Casimiro, que era mi padre. Pero él era el pastor. Y cuando él decía no, era no. Cuando él me decía no, yo a veces me decía, quiero hacer esto, quiero hacer allá. A veces me decía no, a veces me decía sí.
Porque eso, bueno, nosotros vamos a ver sobre el principio de la autoridad. Y el ayuno nos da eso, nos da el poder y la autoridad. Los discípulos no habían ayunado porque Jesús estaba con ellos, por eso que no pudieron arrojarlo. Llegó Jesús y lo reprendió a ese espíritu que estaba dentro de ese muchacho. Y después los discípulos dijeron: Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Nosotros no estamos en pecado. Estaban en pecado ellos. Ellos oraban, ellos estaban con Jesús, usaron las mismas palabras que Jesús usó, pero no habían entrado, no habían estado en la ayuno. Jesús les enseñó: hay géneros, porque Él dijo, este género, demostrando que hay muchos géneros. Y hemos visto esos géneros, ¿dónde? ¿Dónde vemos los géneros, los diferentes géneros que hay en la Biblia? ¿Dónde puedo sacar cuáles son, contra quién nosotros peleamos? ¿Peleamos solamente contra el diablo? ¿Contra quién peleamos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Con el esposo. ¿Dónde encuentro eso? Efesios capítulo 6. Hay una jerarquía. Los demonios pequeños, los demonios, los simples demonios, los lacayos, tú en el nombre de Jesús todos van ahí. Pero cuando no son demonios, son principados, son potestades, son gobernadores, tú no lo vas a votar. A menos que el poder, la unción y la autoridad de Dios, mire las cosas que estoy mencionando, tres cosas distintas ya, esté sobre ti. Y eso viene a través del ayuno, viene a través de la oración, viene a través de la consagración, viene a través de la santidad. Son cosas más que tenemos que añadir. Para poder luchar contra los niveles más altos, hay un montón de cosas que tienen que estar dentro de nosotros. La palabra es otra de las que tiene que estar dentro de nosotros. Porque los demonios te van a hablar. Van a usar hasta la palabra, a Jesús le hablaron con la palabra. ¿Entienden? Entonces, otro de los propósitos del ayuno es para echar fuera demonios. ¿Ok? Para echar fuera demonios. No ayuno para sacarme la tinta. No ayuno, bueno, para que Dios convierta al hermanito y me pueda casar con él. Es un enano y quiere casarse con él. Porque así, no, así hay gente. Hermano, yo vengo por no sé cuántas veces he ido. Hermanita, si está en ayuno, es que hermano, quiero convertirlo, quiero ganarlo para ti, estoy ayunando para que se convierta. Y o me caso y después se convierte, yo lo voy a convertir como sea. Ella quería convertirlo de hermano. Imagínense, ayunar. O sea, ella está blasfemando la palabra, está yendo en contra de la palabra. Y era una líder en una iglesia. Porque hay gente que tiene un cargo en la iglesia, lleva en la iglesia y no conoce la Biblia. Por eso que la cosa le va mal. No, el peor pecado de los cristianos es no conocer la Escritura. Es el peor pecado que puede haber. Años en la iglesia sin conocer la Escritura, ese es un pecado delante de Dios. Por eso siempre insistimos, leer su Biblia. Al año debe usted leer una vez la Biblia. Constantemente, ¿no? Yo sé que le gusta orar, yo sé que le gusta cantar. Pero lee. Si no la lees, jamás serás un siervo o una sierva de Dios completo. Necesitas conocer la Escritura. Todo siervo de Dios ha conocido la Escritura. Todo siervo de Dios. Para que Dios lo use necesita conocer la Escritura. Si no, jamás podrá ser usado, estará incompleto. ¿Okay? Punto número 5, 6, no sé dónde quiero ir. ¿Para qué más? Bueno, otra cosa más, antes que me olvide, en el ayuno no se debe alardear del ayuno. Porque hay gente que dice: no, hermano, yo voy a ir a 3 días y lo publican, que todos sepan. Hay que tener mucho cuidado. Hay ayunos que nosotros nos enteramos, porque bueno, es un ayuno congregacional. No, pero tú no sabes cuántas veces nosotros nos metimos en ayuno. El cristiano tiene que hacer su ayuno personal. Y eso nadie tiene que saber, nadie lo sabe. A veces, exactamente, a veces la gente dice: el pastor es un carnal, no hay como si supieran, hermano, cuántos ayunos hemos hecho. Les faltaría para que sepan tantos ayunos. Porque el ayuno no se publica, no se tiene que hacer alarde. Vamos a la Biblia, Mateo, capítulo 6, verso 17.
hasta el verso 18 vamos a ver. Dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza. A ver, ¿qué le dije hace un inicio? Cuando vayas a ayunar, ¿por qué creen que le dije que Gigi Ávila les recomendaba que cuando usted vaya a entrar en un ayuno, pida el primerito de uno? Jesús, ¿qué dice ahí? Cuando ayunes, unge. ¿Por qué? Porque el ungimiento es una preparación que tú tienes que hacer. El ayuno es una cosa espiritual, es una cosa sagrada, no es cualquier cosa. Cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Lo más importante del ayuno es que nadie sepa que tú ayunas. Es muy importante, porque si tú alardeas, el diablo te puede tumbar. La espiritualidad no se mide aquí en la iglesia. La espiritualidad se mide a solas con Dios. El cristiano sabe que tiene que vigilar, sabe que tiene que ayunar, lo sabe, y eso es en secreto a solas con Él. Nadie debe saber los tipos de ayuno que vamos a hacer, los motivos. Tiene que ser, hay cosas que tienes que mantenerlo en secreto con Dios, y Dios lo sabe. Por eso dice, lo que tú haces es en secreto, Dios en público lo recompensa y lo muestra. O sea, no sucede un caso y es en el público donde Dios te va a respaldar y te va a honrar, echando fuera el demonio, haciendo una sanidad, un milagro. ¿Usted cree que por qué se sana? Porque es así nada más como así. No, el ministro tuvo que orar, tuvo que ayunar, tuvo que estar consagrado. ¿Usted cree que Dios respalda a alguien que está fuera de su voluntad? Jamás va a conocer eso. Tú no respaldas a alguien, hermano, que no ayuna, que no ora, porque está fuera de su palabra, fuera de su voluntad. Por eso que aquí es importante que nosotros meditemos. Los judíos ayunan 2 veces por semana, los satanistas 2 veces por semana, los judíos una vez al mes, y eso es una vez al mes. Piden permiso para los ayunos. Los ayunos son sagrados. Y es importante que nosotros ya tengamos la madurez para poder en secreto ayunar. Hacerlo en nuestra casa, las mujeres mientras están cocinando, los hombres mientras están trabajando. Pero métese a ayunar. Un día llegará el día en que Dios va a honrar eso que tú hacías en secreto. Te pondrá en un lugar alto y la gente dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué la hermana Dios lo ha levantado tanto? Pero ellos no saben las veces que no, las lágrimas que derramó, las llagas en las rodillas de tanto orar. No es que de la noche a la mañana Dios levanta algo, no, todo lo que pueda en secreto un día Dios lo va a honrar en público. Un día te sacará de aquí y te pondrá aquí. ¿Cuándo? Cuando tú hayas hecho eso. Lo que hagas en secreto, en público Dios lo va a honrar. Bien, continuamos. Mira, el ayuno también, ¿qué hace el ayuno? El ayuno retira el castigo de Dios, ¿sabía de eso? El ayuno retira el castigo de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué está blasfemando, pastor? Dijo alguien. Jonás, capítulo 3, verso del 6 al 10. Jonás, capítulo 3, verso del 6 al 10. El ayuno retira el castigo de Dios. Vamos a ver cómo es esta historia preciosa. ¿Usted sabía que Nínive estaba sentenciada por quién? ¿Quién sentenció a Nínive que iba a ser destruida? ¿Fue el presidente? ¿Fue el rey? ¿Fue la nación? ¿Quién destinó? Dios, Señor. ¿Y usted cree que alguien le va a impedir a Dios destruir? Cuando Dios determina algo, no hay nadie que lo impida que su mano vuelva atrás. Dios había dicho que Nínive sería de acá, la proclamación está hablando, de aquí a cuántos días, Nínive será destruida. ¿Quién lo dijo? Dios. Y no hay nadie que impida eso. Nadie podía impedir que Nínive sea destruida porque Dios lo dijo. Pero mira, hubo algo que impidió
la destrucción. Vamos a ver, el castigo. Verso 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió, mirad, de cilicio, y se sentó sobre ceniza, porque así era el ayuno. El ayuno era afligirlo. E hizo proclamar, dice, y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, mira, escucha, anote bien, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. El ayuno, y fue un ayuno total hasta los animales. Muchos animales murieron, eso no se cuenta en la historia, ¿no? Pero muchos animales no pueden resistir 3 días sin agua y sin comida. Murieron, sí, murieron animales. Pero todo el pueblo se salvó. El rey proclamó ayuno para hombres y animales. Nadie podía bajo pena de muerte. Aquel que comiese se moría, lo mataban. Era una orden del rey. Ese ayuno estaba lleno de arrepentimiento, porque el rey dijo, ¿no? Y arrepiéntanse de su mal camino y conviértanse, dijo el rey. Entonces el rey no sabía si Dios iba a aplacar su vida. Dijo, tal vez Dios se arrepienta de destruirlo. Y Dios se arrepintió. El ayuno que ellos hicieron llevó a mover la mano del castigo de Dios, porque era una sentencia, un castigo establecida por Dios para esa ciudad. Toda la ciudad iba a ser destruida. Pero ese ayuno de 3 días de toda la nación hizo que la mano de Dios se detuviera. ¿Entienden? Por eso que nosotros, como que a veces pecamos, nosotros fallamos. Y a veces Dios nos va a tener que disciplinar y castigar. Necesitamos meternos en el ayuno. Ayuno es importante. Y aquí habla de un ayuno que se tiene que hacer. Un ayuno personal que nosotros también tenemos que hacer. Por eso que siempre es importante ayunar. Cada 15 días, una vez a la semana. Propóngase siempre ayunar. Porque el ayuno nos mantiene en el espíritu y detiene la carne. A veces cuando la carne ya no quiere sujetarse a nada, la carne a veces llega a un punto donde ya no quiere, se le hace difícil al cristiano ayunar. La gente prefiere hacer una vigilia que hacer un ayuno. Porque el ayuno, hermano, la gente se ha vuelto loca. Es un espíritu que está entrando dentro de mucha gente. Quiere comer y comer, pero no quiere ayunar. Y el ayuno tiene un montón de beneficios. Bien, continuamos. ¿Para qué yo debo ayunar? Punto siguiente, para pedir misericordia. ¿Para qué? Para pedir misericordia. Porque el ayuno mueve también la mano de Dios. Joel capítulo 2, verso 12 al 14. Joel capítulo 2, verso 12 al 14. Esos pasajes, ¿no? Estamos acostumbrados al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es extraordinario. Joel es un profeta extraordinario. Joel 2:12 al 14. Vamos a ver. Dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Mira, Dios estaba pidiendo que se convirtiera a través del ayuno, a través del lloro y a través del lamento. ¿Por qué? Porque en el ayuno hay afligimiento. El ayuno no es para estar contento, el ayuno es para afligirnos, es para llorar, es para humillarnos delante de Dios. Y aquí dice, convertido, dice Jehová, con ayuno. O sea, Dios está
está mandando el ayuno. Rasgad, dice el verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe? Igual que en Esdras, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y usted puede seguir leyendo toda la historia donde habla por qué Joel nos pide eso. Y aquí la palabrita de misericordia dice ahí, porque misericordioso es Jehová. Joel estaba diciendo al pueblo, hagan ayuno, convertidos a través del ayuno, dice Jehová, porque Él es misericordioso. O sea, el ayuno mueve la misericordia de Dios. Es importante, ¿por qué? Porque a través del ayuno tú estás muriendo para ti mismo, tú estás matando tu carne y estás dando vida a tu espíritu. Le estás diciendo, Señor, me arrepiento de mis maldades, de mis pecados. Te estás humillando a través del ayuno. Y la misericordia de Dios es la que te alcanza a través de... Por eso es importante que nosotros mantengamos siempre el ayuno presente en nuestra vida. Hoy ya casi no se nota. Hoy es difícil encontrar iglesias que se mandan en varios días de ayuno. Vamos a seguir. ¿Qué más hace el ayuno? El ayuno desata las ligaduras de impiedad. El ayuno desata las ligaduras de impiedad. Isaías 58:6. Eso es lo que todos conocen, no solamente saben Isaías 58. Pero estamos viendo varias cosas que hace el ayuno. Que el ayuno es extraordinario. Isaías 58:6. Aquí da el propósito, uno de los propósitos del ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Isaías 58:6. ¿Qué hace el ayuno? Bueno, primero dice, desatar las ligaduras de impiedad. ¿A qué se está refiriendo con esto? Hermano Manuel, ¿a qué se refiere con las ligaduras de impiedad? Nosotros tenemos poder para atar y desatar, pero cuando nosotros metemos la amor, tenemos que desatar las almas que han cautivo, reprender a los demonios, pero a la vez desatar esa alma para que sea libre mentalmente, corporal, y pueda convertirse en Dios, o si un hermano de la fe se pueda levantar. Porque muchas veces somos injustos. Tenemos un hermano, en vez de sacarlo y decirlo, queremos el mal, le decimos mal, ya eso no lo agrada. Bueno, aquí Isaías, en la primera parte donde dice desatar la ligadura de impiedad, está hablando de que mucha gente, si se encuentra en la inmundicia del pecado y no puede salir de ahí, es porque está atado, está encadenado. Hay mucha gente que no cree que el drogadicto, cuando se le pasa todas esas cosas, o el borracho, ellos quieren dejar de la droga, ellos quieren dejar de la droga. Ellos quieren ser libres, pero no pueden, porque están atados. Y el ayuno desata esas ligaduras. Entonces, cuando usted ayune, cuando nosotros ayunemos, no se menciona casi en la iglesia eso. Señor, te pido por la prostituta. Señor, te pido que ella vea, Señor, el daño que se está causando. Te pido, Señor Dios mío, por lo homosexual, que vea que está en un grave error. Rompe su maldición, rompe la ligadura, quita los demonios, ata los demonios. No se hace eso en los ayunos. Esas oraciones son las que hacen falta. Y aquí debemos sacar los motivos por los cuales no podemos mencionar a las cosas en el ayuno. Aquí hay varias. Primero, desatar la ligadura de la impiedad. Señor, rompe las cadenas que tienen los borrachos, rompe el vicio que tienen, rompe, corta la maldición generacional que trae sobre su vida. Esas oraciones se tienen que hacer en los ayunos y no se hacen. Pedimos, bueno, vamos a orar por la hermana que está mal, oramos por ella. Pero aquí el propósito del ayuno nos dice que debemos orar no solamente por el fortalecimiento de la iglesia, que es el propósito, ¿no? Es el propósito terminal.
pero en oración, nuestro deber, los que oran, por eso que cualquier persona no puede orar. Por eso yo siempre digo, el que dirige, el que ministra, tiene que saber la Biblia. El que va a conducir una oración, el que va a dirigir el sermón, que va a predicar, tiene que conocer también la Biblia para poder ser buen ministro. Si a mí me toca hacer una oración, ya sé cómo orar, porque la Biblia es mi parámetro. No, ya sé que tengo que hacer un tipo con la sangre de Cristo, que con la armadura, y empezar a orar por lo que la Biblia manda. Primero, desatar la armadura de Pilar. No es el propósito de Dios, pero es mi deber en el ayuno. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? La iglesia tiene que hacerlo. La iglesia tiene ese propósito. Segundo, ¿qué más dice ahí? Soltar las cargas de opresión. Señor, te pido por esa gente que no puede dormir, esa gente que está atormentada, esa gente que tiene miedo, esa gente que toma pastillas, la gente que toma hasta los que toman pastillas ahora, y los nervios. No, esas son opresiones malignas. ¿Y quién oprime eso? ¿Quién ata a esos demonios? No, hay un montón de demonios que están trabajando ahí, ¿no? Esos demonios que trabajan con los nervios, esos demonios que atacan el sistema nervioso, que uno no puede estar tranquilo. El cristiano tiene el deber de orar por eso, ¿no? Que se rompa estas cargas de opresión, Señor, que quite esa carga, porque hay gente que hasta se suicida, se quita la vida. La iglesia tiene el deber, y los ayunos, es importante, ¿no? Ya aquí los que ustedes están ayunando en un corazón tienen que saber, ya no tengo que estar enseñando, ya de hecho ustedes tienen que saber ya por qué voy a orar, ¿no? Obviamente hay un objetivo principal, pero después está todo lo que la Biblia manda, porque esta es una orden para el ayuno. ¿Qué debo orar en cada ayuno? Aquí está. Tenerlo en su lista ya. Pero si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Estamos haciendo un ayuno, porque aquí dice el propósito del ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, Dios te está mandando. 1, ligadura de piedad. 2, soltar la carga de opresión. 3, dejar libres a los quebrantados. ¿Por quién? Por el diablo. 4, que rompáis todo el yugo. El yugo es algo que sujeta a la gente para que no sea libre. Entonces, cosas cositas se tienen que hacer en el ayuno. ¿Ok? Bien, ¿qué más? ¿Para qué más debo ayunar? En mi ayuno, yo también tengo que ayunar por el prójimo. ¿Sabía usted eso? Para ayudar, vamos a ver, Isaías 58, ahí nada más del verso 7 al 8, dice también. Mira, a través del ayuno, nosotros ayudamos al prójimo. Sigue diciendo, verso 7, no es para que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. O sea, lo que tú vas a comer ese día, ¿no? Nosotros razonamos por día, lo que tú vas a comer ese día, agarras ese alimento porque tú vas a comer, vas a ayunar ese día. Y ese alimento que tú vas a ayunar, que has guardado, lo lleves y lo compartas con los pobres, con la gente que tiene necesidad. Eso no se hace, no lo hacen las iglesias. Ese día más comen todavía ustedes. ¿Sí o no? Vamos al 2008, ¿verdad? Pero nosotros, aquí Isaías nos está enseñando que compartamos con el hambriento, con la gente que tiene necesidad. Ese día nosotros no vamos a comer. Usted sabe que el día se gasta tanto, ¿no? Entonces ese gasto no es para que tú no seas rico a tu bolsillo. Es ese gasto para que tú lo compartas con el que tiene necesidad, porque él lo dice. Mira, dice, no es que parta tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en la casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano, entonces dice, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso es lo que no hacemos. Necesitamos volver nuevamente a la senda antigua. Llegamos lo que la Biblia manda, y aquí al próximo ayuno que haya, bueno, lo que no vamos a orar al final después del día, vayamos y bendigamos un hogar. Sería extraordinario. ¿Tú no crees que hay una gente que no me conocen, pero usted no sabe la necesidad que está pasando? Imagínense, ¿no? Que vaya usted y le llegue a hacer a todos, o junten dinero del día, y usted se ha ahorrado,
¿Se da cuenta los terminales? ¿Se da cuenta los terminales del ayuno? No solamente están metidos acá. El ayuno no es cuatro paredes. Venimos, nos afligimos aquí, oramos y reprendemos todo eso. Pero al final salimos para dar cumplimiento a la palabra, para que la gente vea el amor de la iglesia. Pero en la iglesia no tiene amor. Por eso que estamos alrededor de varias casas que no vienen, porque debería ser parte de la iglesia. Pero a veces no hemos demostrado el amor, no hemos demostrado. Pero el amor no es solamente decir te amo, el amor se muestra con hechos. ¿Sí o no? Y eso es lo que nos falta en las iglesias. Nadie casi no ve hasta ahorita de mismo a la iglesia que hagan eso. Debería ser algo extraordinario. Si todos nos ponemos de acuerdo, lo hablaríamos y de repente podríamos llevar alimento, ¿no? Porque se iba al final del ayuno ir a dar un lunch a los niños de arriba de la ranchería. Ahí dice que parta tu pan con el hambre. Y es más, ahí dice que es clarito, dice, no es ayuno, que partas tu pan con el hambre, dice clarito. Pero solamente no sabemos acostumbrar a ayunar, no para la casa comer. ¿Sí o no? Así es nuestro ayuno. Estamos acostumbrados a darle al que lo da. Tenemos que aprender a dar a lo que lo da. O sea, damos para no recibir. No podamos sin mirar a que alguien nos pueda dar. Eso vamos a cambiar, no vamos a corregir. En nuestros ayunos que damos de aquí en adelante, tenemos que hacer esta partecita que nos falta. Y sería excelente. ¿Usted cree que así la gente solita decir que tú le predicas? Va a venir a escuchar la palabra. Y va a cambiar todo el panorama. Va a cambiar todo el panorama. Tú le sabes de repente que está pasando una necesidad y tú le llevas una ofrenda. Va a cambiar, sin decirle nada, va a cambiar el panorama. Porque ahí está, ¿no? Bien, ¿qué más? Siguiente punto. Para pedir la dirección del Espíritu Santo. Ayuno, ¿para qué más? ¿Con qué propósito? Para pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque a veces no sé cuál es la perfecta, o qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Entonces me meto en ayuno hasta que el Espíritu Santo me hable. Ponga ahí, para pedir la dirección del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso del 2 al 3. Hechos capítulo 13, verso del 2 al 3. Sí, 13, verso del 2 al 3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Repito nuevamente, para pedir dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué ayuno? Para pedir la dirección del Espíritu Santo. Importante. Hechos capítulo 13, verso del 2 al 3. Repito, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, mira, primero ayunaron y después de haber ayunado, el Espíritu Santo habló. Qué bonito. Así debería ser. Queremos que el Espíritu Santo nos hable y ayunamos. Está más abajo. Dice, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, vuelvo a repetir, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Para que el evangelio se extienda, primero entraron en oración y en ayuno, para que el Espíritu Santo les dirija quiénes iban a ser los que saldrían a hacer la obra. Porque nosotros podemos enviar humanamente, no el hermanito porque es el diácono, pero el hermano no ora ni ayuna, ni lee la Biblia, ¿a qué lo puede mandar? Va a ser una, en vez de ser una bendición, va a ser un estancamiento. Yo no puedo mandar a cualquiera. Tiene que el Espíritu Santo guiarnos. Entonces, otro de los motivos y los propósitos por los cuales no debemos ayunar, para que el Espíritu Santo siempre nos dé la dirección correcta. ¿Qué es lo que debo hacer? Si usted de repente nunca escuchó al Espíritu Santo, o no sabe cuál es la voluntad del Espíritu Santo, tiene que ayunar. Es en el ayuno donde el Espíritu Santo le va a hablar. Porque el Espíritu Santo habla. Han tenido el privilegio de escuchar audiblemente la voz del Espíritu Santo. La mayoría que no. Iban años y dicen, no he tenido ese privilegio. Es extraordinario. El Espíritu Santo cuando te habla, es
Tú sientes, mira, es más, te voy a describir bueno, la experiencia que yo tuve y las varias que hemos tenido. Tú, cuando estás orando, y eso me pasó cuando yo empecé, estaba orando de madrugada, me acostumbré a orar de madrugada. Uno estaba orando, y cuando tú sientes una presencia extraordinaria y poder, uno está sus ojos cerrados porque está orando, pero tú sientes que una presencia extraordinaria viene detrás de ti y te toca. Cuando te toca, sientes una emoción especial que tú no puedes comprender y empiezas a llorar, y a tomar tu lágrima. Y el Espíritu Santo te habla. Es algo que no te puedes explicar con palabras, tú tienes que experimentarlo. Y para eso tú tienes que meterte en pantalla, meterte en tiempo de Dios, hacer costumbre de ayunar, empezar siempre con ayuno. Eso es importante. El Espíritu no te va a hablar hasta que tú comienzas a buscarlo a través de lágrimas, en oración, a través de la ayuno. Acostúmbrate a hacer ayuno. Yo prefiero los ayunos personales. A mí me encanta el ayuno personal. ¿Por qué? Porque me concentro solamente en Dios. Aquí los miembros de la iglesia tengo que tener tiempo para ustedes, enseñarlos. Pero en un ayuno personal es un ayuno para mí de más provecho. Porque yo estoy a solas con él. Y ya se encerraba en su cuarto, en una habitación, alguien entraba, se metía 2 o 3 días, nadie, no tenía contacto con nada, y se encerraba. Son los ayunos más poderosos que uno puede explicar. Es ahí donde tú estás con Dios. Algunos, a veces no podíamos cenar aquí a la iglesia. En la tarde, en la noche, en el culto, nadie sabía cómo estaba ayunando. Así se entiende, porque cuando tú tienes hambre de Dios, nadie sabe cómo Dios está no. No debes alardear. No conocíamos con la agua y no con la luz, pero nadie sabía que estaba ayunando. Así es cuando hay hambre de Dios. Y esos ayunos constantes que tú vas a ir haciendo, esos ayunos un día va a ser que el Espíritu Santo te hable. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ayunando, tú estás haciendo que tu espíritu crezca. Y llega un momento en que tu espíritu va a tener control, va a sujetar a tu carne. Y es ahí donde el Espíritu Santo va a tratar contigo. Pero para eso necesitas ayunar. Para que la dirección que el Espíritu Santo te dirija a hacer lo correcto, necesitas ayunar. La iglesia primitiva lo hacía, era la costumbre. Cuando tenían algún problema y no sabían qué hacer, ¿qué deberían hacer la iglesia? Se metían en ayuno. Esa era la costumbre ya. Problema, ayuno, ofrenda. Ayunaron y el Espíritu Santo habló. Apartaron y apartaron. Ellos, de todos los que había en la iglesia, los más de 120 que habían ya, ellos van a ayunar. El Espíritu Santo habló. Y no se equivocó. Dice ahí, apartarme a Bernabé y a Saulo. Se equivocó con Saulo, se equivocó. Ahí vemos. Porque el Espíritu Santo jamás se equivocó. ¿Por qué deberíamos ayunar? Bueno, debemos ayunar porque es un mandamiento de Jesús. Jesús mandó a ayunar. ¿Sabían eso? Es la orden que Jesucristo en el Nuevo Testamento dio. En el Antiguo Testamento, hubo una orden de ayunar, Lo hacían porque tenían reverencia a Dios. Pero es en el Nuevo Testamento donde se dio una orden. Vamos a verlo ya. Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, dio la orden de Jesús, entonces ayunarán. Orden de Jesucristo. ¿Por qué ayunamos? Porque es una orden de Cristo. Jesucristo dejó la orden, ¿por qué? Porque Jesús sabía que habría gente que no salen sin oración ni ayuno. Por eso tenemos una orden. La iglesia tiene la orden de ayunar. Ahora hay que rogarle a los hermanos para que ayunen. Tenemos que rogarle, como si fuese bien para nosotros. Ese es el problema, ¿no? Si le supieran que el ayuno es la mayor bendición que uno puede tener en el área espiritual, buscamos ahora las cosas materiales, las cosas del espíritu. Ahí lo vamos a tener. Por eso, ahí como lo vas teniendo, ahí también te dará. Más podrás crecer si no te metes a buscar a Dios de verdad. Es más, en Marcos 2:20, hay uno que también dice: Jesús vuelve a repetir esta frase.
Aquí viene más clara la obra. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días, dice, ayunarán. ¿Cuándo fue quitado el esposo? Hace 2000 años. Hace 2000 años se fue para el cielo. Desde ahí se tiene el deber y la obligación de entrar en ayuno. ¿Ok? Bien. A ver, ¿cómo estamos? ¿Sigamos o a ver, vamos? Ya, entonces dejamos ya. Luego vamos a ver los tipos de ayuno, ¿ya? En la otra enseñanza vamos a ver los tipos de ayuno. Vamos a ver cuántos tipos de ayuno hay. No podemos sentir que vamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.